Bienvenidos a la unidad número 4 de la asignatura Turismo y Ambiente. Para esta unidad vamos a desarrollar los ejes temáticos relacionados a turismo y ambiente, al turismo sustentable, los impactos del turismo y relacionar en esta unidad todos los contenidos que hemos trabajado en las unidades anteriores. Con lo cual, en esta unidad vamos a encontrar términos relacionados a ambiente, a ecología, a espacio turístico, a desarrollo sustentable, a turismo, que son contenidos conceptuales que hasta esta unidad número 4 ya podemos manejar y relacionar con la gestión de la actividad turística en destinos sustentables a través de diferentes modalidades de turismo. Para comenzar, el turismo forma parte de una forma considerada impulso para el cambio ambiental. Esto ya se mencionaba en la Agenda 21, cuando el turismo constituye una importante fuerza socioeconómica en el mundo, se ha convertido en una creciente fuente de presión hacia el medio ambiente y los recursos naturales. Esta creciente presión se da por el crecimiento constante y dinámico que tiene la actividad turística. La actividad turística tiene como fortaleza que depende de la salud del ambiente. Es decir, la actividad turística va a velar por el cuidado del entorno en el que se realizan las actividades turísticas para favorecer el desarrollo de la misma, ya que forma parte del ambiente integrante de la oferta turística. Esa oferta turística integrada por los atractivos naturales. Por lo tanto, la actividad turística necesita un entorno de calidad. El turismo entonces constituye una fuerza importante económica en el mundo, se ha convertido en una creciente fuente de presión para el medio ambiente siempre y cuando esa actividad turística no esté desarrollada desde el concepto de planificación o desarrollo sustentable. El turismo se considera un aliado para el medio ambiente, contribuye al intercambio cultural, fomenta las relaciones entre los pueblos, fomenta la paz mundial, crea conciencia para que se respete la variedad cultural. El turismo favorece a través de su gestión de manera articulada, en la que se incluyen la mayor cantidad de actores posibles de determinado destino, favorece el intercambio cultural y favorece la conservación de la naturaleza. Y cuando hablamos de la conservación de la naturaleza, vamos a mencionar la conservación del ambiente y entendiendo, recuerden, al ambiente como todo aquello que nos rodea. Por lo tanto, es la conservación de los aspectos naturales como los aspectos culturales. Hasta aquí nos permite entender entonces de que el turismo genera impactos. El turismo genera impactos como genera cualquier otra actividad económica. Estos impactos que genera el turismo en el medio ambiente, en la cultura y en la sociedad son impactos o repercusiones que provienen de las actividades que realizan los turistas durante sus desplazamientos. Recordemos que cuando hablamos de turismo hablamos de aquel fenómeno social, cultural que se realiza una vez que un grupo de personas se desplaza fuera de su lugar de residencia habitual hacia otro para el uso y disfrute de determinados atractivos. Entonces, en ese desplazamiento, el turista realiza actividades y en esas actividades se generan repercusiones o impactos. Estos impactos claramente pueden ser positivos o bien pueden ser negativos. En la diapositiva ustedes van a observar dos imágenes. Una imagen que quizás
es una imagen típica de temporada alta en una zona de playa, y en la otra vamos a observar una imagen en donde vemos una persona que está en medio de un bosque haciendo observación. Desde este punto de vista podemos, a vuelo de pájaro, hacer un análisis y decir, bueno, a ver, ¿cuál de estas dos imágenes están generando un efecto positivo y cuáles están generando un efecto negativo? Pero básicamente, si bien podemos inferir cuál de las dos imágenes genera mayor impacto negativo en el ambiente, no podemos asegurar que una actividad genere impacto positivo y que otra genere impacto negativo. ¿Por qué? Porque los impactos generados por el turismo no se relacionan siempre a la modalidad de turismo, sino que se van a relacionar a la forma en que se gestiona, a la forma en que se planifica y a la forma en que se lleva adelante la actividad turística. Con lo cual, podríamos decir que la imagen donde hay una persona que está haciendo observación en medio de la naturaleza es un turista que está generando una repercusión o un impacto positivo. Pero lo que no podemos analizar es si en esa actividad de turismo de naturaleza o de ecoturismo, en ese lugar en donde se encuentra esa persona, si existen senderos delimitados por donde las personas pueden caminar, existe señalización reglamentaria sobre qué cosas están permitidas y no realizar, como por ejemplo fogatas, y no solamente encender fuego, tirar basura. Claramente no vemos tachos de residuos. Entonces, si no hay tachos de residuos, ¿cómo se gestiona la basura? ¿Hay algún cartel que invite al turista a llevarse la basura que genera mediante su recorrido? ¿Hay un análisis de capacidad de carga en ese entorno natural que establece qué cantidad de personas pueden hacer determinado recorrido? En fin, las preguntas que podríamos hacer desde el punto de vista de la planificación y del análisis del desarrollo son muchas, y las respuestas de cada una de esas preguntas nos llevan a definir o poder aproximarnos con un poco menor margen de error y decir si el efecto o el impacto que está generando esa actividad es positiva o es negativa. Va a ser positiva de acuerdo a el extracto de la imagen que vemos, un ambiente limpio, una persona que está observando, pero el entorno, ¿cómo está gestionado? Quizás un poquito hacia un costado no hay tacho de basura y la gente deja pilas y pilas de bolsas, de residuos. Hay zonas en donde ya está el trillo totalmente marcado y erosionado. La gente ya no pasa más por el sendero, no respeta y pasa por zonas en donde hay sotobosque altamente vulnerable, donde hay flora y fauna que tiene un ecosistema altamente frágil. Entonces, cuando vamos a analizar los impactos que genera el turismo y cuando hablamos de una modalidad de turismo sustentable, no estamos hablando de que hay un tipo de turismo que es sustentable y un tipo de turismo que no es sustentable. Tiene que ver con la gestión del turismo que se realice para cada modalidad de turismo, ¿sí? Entonces, con estas dos imágenes podríamos decir claramente que cualquiera de ellas puede estar generando una imagen positiva o una imagen negativa, entendiendo que la saturación de la capacidad de carga de la imagen de la playa hace generar idea de repercusiones negativas que van desde contaminación sonora, contaminación acuática o fluvial o marítima, que genera y despierta esa imagen. Pero entonces, con esto
nos introducimos en los impactos generados por el turismo y analizamos de que entonces el turismo genera impactos en el medio ambiente, en la cultura, en la sociedad, que estos impactos pueden ser positivos o pueden ser negativos, independientemente de la modalidad de turismo, y que se relacionan a la gestión y a la forma en que se lleva adelante la gestión de esa actividad turística. Algunos de los impactos generados por el turismo que podemos mencionar tienen que ver con la pérdida de la biodiversidad, la generación de residuos, el consumo de agua. El consumo de agua muchas veces en turismo se da en exceso en algunos hoteles que tengan, por ejemplo, cancha de golf. Entonces hay que mantener las canchas de golf, hay que mantener muchas hectáreas de parquizado, hay que mantener muchas piscinas, y muchas veces ese consumo de agua genera un impacto negativo porque está en zonas en donde la población local tiene inconvenientes con el abastecimiento del agua. Otro impacto negativo es el consumo de energía, la contaminación atmosférica por el incremento del transporte aéreo. Dentro de los impactos positivos podemos mencionar la valorización de los recursos naturales y culturales. Habíamos trabajado sobre este impacto y esta posibilidad que tiene el turismo de ser un aliado al desarrollo local y a la conservación de los espacios naturales que mencionamos en la unidad número 3. Aumento en la conciencia sobre la calidad ambiental. Cada vez hay mayor cantidad de turistas que viajan y seleccionan y contratan destinos y prestadores de servicios que tengan conciencia ambiental. De hecho, hay grupos de turistas que seleccionan establecimientos hoteleros, gastronómicos o prestadores de servicios que ofrecen servicios turísticos y que están certificados. Favorece el desarrollo local, esto que habíamos trabajado en las diferentes dimensiones, en el área social o sociocultural, económica y también ambiental. Favorece la creación de empleos y por supuesto que también con la creación de empleo favorece la inversión. Otros impactos que podemos mencionar que genera el turismo muchas veces es en la construcción, porque se dedica a la construcción de infraestructura y de facilidades recreativas de manera no controlada. Entonces no hay un análisis territorial o no hay un análisis de impacto ambiental de determinada construcción. Muchas veces para la construcción de determinados servicios se utilizan materiales naturales como son madera nativa o por ejemplo piedras, extracción de piedras. Entonces claramente eso genera un impacto negativo para el ambiente. El uso intensivo de áreas naturales, esto es cuando no se respeta la capacidad de carga, es decir, cuál es el umbral de tolerancia que tiene determinada área o región. El turismo utiliza también recursos y produce desechos como toda actividad. Tiene un alto consumo de agua, la contaminación hídrica, muchas veces esto se ve en las aguas servidas, en las zonas de playas o zonas cercanas a zonas de humedales o lagos. Los turistas o los comerciantes coleccionan corales, moluscos y así podríamos nombrar varios impactos más relacionados con lo que es el turismo y que son impactos que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar y de entender que el turismo no solamente se relaciona con el ambiente, sino que el turismo forma parte de este ambiente. Y como habíamos mencionado en las primeras unidades, hablamos de un ambiente de tipo natural y un ambiente de tipo construido. Continuando con los impactos, en esta tabla podemos observar algunos de los principales que tiene que ver con los aspectos negativos de la saturación de lugares por la cantidad de visitantes, lo que mencionábamos de la capacidad de carga, falta de condiciones mínimas para los turistas. Esto muchas veces hace que no exista un buen plan de obras de infraestructura ni de equipamiento, por lo tanto falta desde sanitarios hasta zona de camping, concentración y presión en el ambiente,
contaminación. Y dentro de los impactos positivos, quizás más relevantes, además de la generación de empleo y lo que anteriormente mencionábamos, son las inversiones para proteger áreas naturales, siempre a través del turismo. Generalmente ustedes, si alguna vez han asistido a alguna reserva o parque provincial, ustedes tienen que comprar un ticket. Ese ticket genera un ingreso para esa área natural protegida y por lo tanto con ese dinero se pueden continuar realizando investigaciones y tareas de conservación. También favorece la preservación de sitios históricos, ya que el turismo lo que permite es la revalorización de determinados recursos naturales y de recursos culturales. Por lo tanto, a través de la revalorización permite la preservación de esos sitios históricos. Tomar conciencia ambiental local para la conservación, que esto es muy importante porque es necesario que la comunidad local entienda lo importante que es cuidar su entorno para recibir a los turistas y que tanto la comunidad cuide el entorno y el turista que llega al destino cuide el entorno, y de esa manera se genere un verdadero efecto positivo de la actividad turística para el lugar, mejorando claramente la calidad ambiental del destino o del área que se esté trabajando. Dentro de los impactos generados por el turismo, entonces, decimos que existen diferentes impactos. Dentro de los impactos también encontramos impactos negativos del turismo, y muchas veces este impacto negativo del turismo se da por la falta de planificación y por el sobredimensionamiento de esta actividad respecto a la capacidad de carga que pueden soportar. Entonces, muchas veces tenemos un determinado recurso natural, puede ser una zona de humedal, una laguna, un bañado, donde podemos realizar actividades de kayak. Quizás comenzamos con un emprendimiento de kayak y son 2, 3 kayak, y cada kayak llevan 2 o 3 personas o una persona. Entonces estamos hablando de grupos muy reducidos. El impacto en la nidificación, por ejemplo, de las aves de esa zona de bañados va a ser mínima, porque siempre y cuando los turistas respeten el silencio, respeten no tocar, no dañar, es decir, ir con esa mentalidad de conservación y de aprender y de conocer ese medio ambiente. Quizás esa cantidad mínima de kayak que ingresan en ese lugar no están generando un impacto negativo. Ahora, si en plena temporada alta llega a ese lugar un grupo de 6-7 autos, cada uno con su kayak, y quieren todos ingresar en simultáneo en la laguna, y bueno, quizás eso a largo plazo traiga y conlleva efectos negativos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de 5 o 6 kayaks que ingresan en una zona altamente frágil, con un ecosistema frágil como es la zona de laguna, las zonas de bañados, y que inmediatamente de un día para el otro ingresen 15 kayaks, ¿sí? En donde estamos hablando de que el número se duplica de personas. Entonces, claramente el efecto puede ser negativo, más allá de que quizás ningún turista ni prenda fuego, ni tire basura, ni contamine, pero solamente la contaminación sonora, solamente el hecho de que haya esa cantidad de kayak en ese lugar va a transformar, por ejemplo, la forma de la nidificación de las aves. Entonces, quizás nuestro principal atractivo era hacer el paseo en kayak para poder observar determinada variedad de aves, y resulta que una vez que superé el umbral de tolerancia, superé la capacidad de carga que tenía ese ambiente, esas aves pasaron a cambiar su forma de nidificación, emigraron hacia otro lugar, y en la zona en la que era mi principal atractivo turístico, esas aves hoy dejaron de existir. Entonces, estos impactos negativos que genera el turismo por la capacidad de carga, quizás haciendo el ejemplo con un kayak, con una laguna, estamos hablando en pequeña escala, pero ustedes pueden dimensionar esto y extrapolar al nivel que ustedes deseen, ¿sí? Esto podemos hablar de capacidad de carga, como les había mencionado en alguna otra clase relacionada a
al tema de que muchas veces drenan manglares, o sea, zonas humedales, para poder construir y avanzar cada vez más con la construcción. Hay muchos hoteles que buscan hasta la última línea de playa. Hay guías de pesca que no respetan, por ejemplo, la pesca con devolución, o que pescan en épocas de veda, o que pescan en determinadas zonas que no están permitidas. Entonces, hay una serie de impactos negativos que se generan o que genera el turismo, pero siempre y cuando la actividad no sea desarrollada desde el punto de vista sustentable y sin tener en cuenta todas las bases que hemos desarrollado en la unidad 1, 2 y 3 relacionadas al turismo, al ambiente, a la ecología, a los impactos y a la gestión de las áreas naturales, ¿sí? El turismo, entonces, decimos que es un instrumento para la protección del medio ambiente. Esto que mencionábamos es solamente para dejar la idea clara, que los ingresos provenientes del turismo ayudan a financiar la preservación de parques y de investigaciones. El turismo orientado hacia la ecología aporta a la educación ambiental de turistas y a la población local. Siempre la actividad turística, cuando se desarrolla desde las modalidades de turismo naturaleza o de ecoturismo, van generando una enseñanza, y esa enseñanza favorece el desarrollo de una nueva mentalidad. Y esa nueva mentalidad genera en el turista una nueva forma de ver y de valorar. Por eso hablamos de la revalorización cultural o de la revalorización natural que pueda tener en determinada área la implementación de la actividad turística. De esta manera, la forma en que se puede lograr el desarrollo local basado en el turismo es a través de la planificación del desarrollo local y del turismo. El desarrollo local, habíamos mencionado en unidades anteriores, el desarrollo, hablamos de mejorar la calidad de vida de una comunidad a través de la incorporación y el trabajo de distintas dimensiones, de la dimensión social, de la dimensión económica y de la dimensión ambiental. Para que se logre el desarrollo local, estamos hablando de, a nivel local, es la utilización de los recursos endógenos, es decir, todos aquellos recursos que son propios de determinado lugar, articular esos recursos para generar estrategias y actividades económicas que favorezcan el desarrollo de esa comunidad y mejoren la calidad de vida de las personas. Ese desarrollo local, cuando está basado en el turismo, tenemos que pensar de que la forma en que podemos lograr el desarrollo local es a través de la planificación, entendiendo a la planificación como un instrumento de inclusión y dinamización social y económica de un territorio. La planificación va a permitir incluir la mayor cantidad de actores posibles a través de la utilización de la planificación, que generalmente es la que se utiliza para la actividad turística, que tiene que ver con la planificación participativa. ¿Por qué la planificación participativa? Porque, como habíamos mencionado, el turismo, al turismo integran muchos actores y cada uno de esos actores son heterogéneos, generan relaciones heterogéneas. Entonces se debe incluir, o por lo menos generar el espacio de participación a la mayor cantidad de actores posibles en la planificación turística local. De esta manera, a través de la planificación participativa, todas las personas forman parte de esa planificación y trabajan en pos de los objetivos que se plantean en la misma. Recuerden que los objetivos que se plantean en una planificación van a estar siempre en un estadio de tiempo de mediano a largo plazo, ¿sí? A través del desarrollo local se logra la creación del empleo, la generación de nuevas actividades productivas, se minimiza la pobreza. El turismo tiene una capacidad de gestionar los propios recursos y aprovechar los recursos externos también. Son fundamentales las capacidades locales, este pensamiento de abajo hacia arriba, es decir, se toma el control de los actores locales
asumen el protagonismo de su propio proceso de desarrollo. Esta forma de analizar el desarrollo local desde abajo hacia arriba quiere decir analizar justamente cuáles son los recursos con los que dispone nuestro territorio, qué tipo de recursos naturales y culturales son característicos a nuestro territorio, y a partir de los recursos endógenos, que tiene que ver con los recursos humanos, con los recursos tecnológicos, con los recursos naturales, con los recursos culturales que son propios de nuestra región, analizar qué tipo de servicios y actividades se pueden desarrollar y comenzar a desarrollar desde las capacidades que se tienen a nivel local, luego a nivel, cuando decimos local no es solamente localidad o ciudad o comunidad, sino que hablamos de localidad que puede ser también región, pero es comenzar desde abajo hacia arriba el desarrollo, para que exista una verdadera inclusión de los actores locales y favorezca esta dinamización de la economía local. Este término de planificación o planeamiento estratégico hace referencia a la previsión, a la anticipación, es decir, anticiparse a todos aquellos cambios. El planteamiento estratégico nos propone un estadio de tiempo que es a largo plazo. Entonces, cuando se realiza una planificación en un determinado destino, en una determinada área, para generar un efecto positivo, inicialmente se realiza un inventario. Ese inventario turístico, una vez que uno tiene el inventario turístico de cuáles son los atractivos naturales, culturales, manifestaciones técnicas y científicas, folclore, a ver qué es lo que tenemos en el territorio, con qué tipo de servicios contamos. Hay hoteles, hay hosterías, hay cabañas, tenemos guías de pesca, tenemos zonas de recursos naturales como por ejemplo reservas, tenemos monumentos naturales, qué tipo de otros servicios se incluyen, y una vez que se hace un inventario, nosotros estamos en condiciones o relevamiento. Ese relevamiento o ese inventario va a permitir analizar cuál es la situación actual de ese destino. Generalmente ese análisis se hace a través de una estrategia metodológica denominada FODA, donde se analiza las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, y a partir de ese análisis uno puede de alguna manera prever o anticiparse a determinados cambios, orientando siempre todas las acciones al bienestar de ese territorio. Entonces, la planificación está estrechamente relacionada al desarrollo local. De hecho, no hay manera de entender al desarrollo local sin la planificación. Necesitamos de la planificación turística para que exista un verdadero desarrollo local por parte de la actividad turística, y entender que la planificación es una herramienta que permite establecer objetivos claros, permite incluir a la mayor cantidad de actores y utiliza todos los recursos necesarios, y se establecen cuáles son también los resultados esperados. La planificación, entendida como el planeamiento turístico, surge a mediados del siglo XX. Básicamente este concepto o esta idea de planeamiento turístico comienza primero como un enfoque netamente de análisis o de orden o de planeamiento territorial relacionado con los aspectos físicos. Luego pasa a ser enfoque netamente arquitectónico relacionado a los proyectos de edificación, luego a los enfoques económicos, y así sucesivamente hasta que en la actualidad este enfoque de la planificación es entendido de manera holística, es decir, como una visión integral que busca crear sinergia en el desarrollo del turismo, pero considerando las necesidades de todos los demás sectores, ¿no? Hablábamos de los residentes, de los turistas, del sector privado, de las administraciones, ¿sí? Entonces, la forma en que se planifica o que se entiende el planeamiento estratégico es con una visión de tipo integral. ¿Qué modalidades de turismo se pueden planificar desde el modelo de desarrollo o de desarrollo local? Hablamos de diferentes modalidades de turismo, algunas de las modalidades de turismo consideradas turismo de naturaleza,
son las que generalmente se asemejan más a la modalidad de turismo sustentable, aunque recordemos que cualquier modalidad de turismo puede ser gestionada y debe ser gestionada desde la sustentabilidad. Decía que existen distintas modalidades de turismo entonces de naturaleza, y una de las más conocidas tienen que ver con el ecoturismo o turismo ecológico, el turismo rural, el agroturismo, el turismo científico, el turismo comunitario, el turismo educativo, ¿sí? Existen diferentes modalidades de turismo que permiten disfrutar de la naturaleza, que permiten conocer la naturaleza. Y estas modalidades de turismo surgen, nacen, se desarrollan, se mejoran e incorporan nuevas actividades porque cada vez en el mercado existen mayor cantidad de demanda, es decir, mayor cantidad de turistas interesados en realizar actividades en contacto con las comunidades locales, en contacto con el ambiente local, en contacto con la naturaleza. Y las actividades son actividades, pueden ser más bien contemplativas o pueden ser más bien actividades de tipo participativas. Cuando hablamos de actividades de tipo contemplativas, quizás es un turista que hace un recorrido y para en determinados miradores, ¿sí?, a hacer observación de aves o de paisajes en general. Y alguna actividad más bien participativa y por ahí de alto impacto, que son las que tienen que ver con las actividades más de turismo aventura, como es un trail, como es el rafting, como es actividades relacionadas a kayak, bueno, buceo. Hay muchísimas actividades que se pueden desarrollar dentro del turismo de naturaleza. Si estas actividades que se pueden realizar y que son muchísimas relacionadas al turismo de naturaleza, deben ser actividades planificadas. Y otra vez volvemos a el ejemplo del kayak. Entonces, así como el kayak, queremos planificar la actividad de buceo o de snorkel en determinada laguna, en determinado río. Bueno, ¿cuántas personas se pueden sumergir? ¿Cuántos viajes podemos hacer hasta determinado lugar, que es donde se van, no sé, a lanzar como para hacer esa actividad, ¿sí? Y así evaluar todas las actividades. ¿Qué capacidad de carga tiene cada actividad? Si vamos a realizar actividades de ecoturismo relacionadas al senderismo, bueno, ¿cuál es la capacidad de carga de senderistas en este lugar? Bueno, por este sendero pueden ir solamente, por ejemplo, 15 personas, y pasan 15 personas y el próximo grupo de 15 personas vuelve a pasar dentro de una hora. ¿Y por qué pasa esto? Porque claramente los animales que uno puede llegar a observar en ese sendero necesitan de un tiempo de adaptación. Pasaron 15 personas, más allá de que hayan pasado en silencio y con todas las medidas de seguridad y de precaución para poder avistar animales. Una vez que pasó ese grupo de 15, si inmediatamente detrás viene otro grupo de 15, las probabilidades de que vean animales el segundo grupo de 15 son muy bajas o casi nulas. Entonces, hay que planificar la actividad. Este grupo hizo el recorrido, en la siguiente hora vuelve a salir otro, o media hora, 40 minutos, vuelve a salir otro grupo como máximo de 15 personas, ¿sí? Esto pasa para todas las actividades, siempre y cuando las actividades sean desarrolladas bajo el concepto de la sustentabilidad y la planificación. Relacionada a la modalidad de turismo que recientemente mencionábamos, esto tiene que ver con las características del ecoturismo, pero son transversales a las demás características de los servicios. Hablamos de la experiencia del visitante, que incluye no solamente la apreciación de la naturaleza, sino de la cultura, la educación, la interpretación. Muchas veces quienes organizan este tipo de turismo de naturaleza o de ecoturismo son pequeñas organizaciones, tienen impactos negativos mínimos en relación a otras modalidades de turismo, generan ingresos, empleo alternativo, aumenta la conciencia de los habitantes locales y visitantes sobre la conservación. Pero de igual manera estas características del ecoturismo son similares a las demás modalidades
de turismo en naturaleza. El turismo sustentable entonces no es un segmento del mercado, sino es un objetivo fundamental al que deben tender todos los tipos de turismo. Y esto es un poco lo que mencionábamos hoy con la imagen inicial, de entender de que el turismo se tiene que gestionar y llevar adelante de manera planificada y sustentable, sea cual sea la motivación: sol y playa, ecoturismo, rural, naturaleza, turismo comunitario, ¿sí? Y con el concepto y las medidas de turismo sustentable deben trabajar los prestadores de servicio. Es decir, cuando hablamos del turismo, estamos hablando de que el turismo está integrado por los entes públicos de turismo, están integrados por los prestadores de servicios. Entonces, las agencias de viaje, los transportistas, el servicio gastronómico, el servicio hotelero, todos tienen que trabajar con las mismas políticas de turismo sustentable. El turismo sustentable, entonces, si tenemos que definir quiénes son los actores involucrados en el desarrollo de un turismo sustentable, y vamos a concluir que la sustentabilidad es responsabilidad de todos. Es responsabilidad entonces, como mencionábamos recién, de los entes públicos, de las empresas privadas, de la comunidad local, de los ecologistas, de los turistas que se involucran, forman parte y priorizan entornos que sean seguros, atractivos y medioambientalmente correctos, y las empresas turísticas, no solamente desde su responsabilidad social, sino también las empresas turísticas que tienen que gestionar la actividad turística y su prestación de servicios de manera sustentable y planificar de qué manera, si es un establecimiento en un ambiente rural y ese ambiente rural quiere ampliar o quiere colocar unas nuevas cabañas, bueno, planificar cuál es la posibilidad del territorio y evaluar cuáles son los impactos positivos y negativos que va a generar esa actividad, ¿sí? Siempre priorizando actividades que sean sustentables y que favorezcan el desarrollo y el desarrollo local. Recuerden las dimensiones sociales o socioculturales, económicas y ambientales. Existen distintas declaraciones vinculadas al turismo sustentable. Estas declaraciones aportan una nueva perspectiva del desarrollo sustentable, una nueva forma de ver, de relacionarnos, de entender el ambiente, de entender los recursos naturales, de entender las formas de gestionar las actividades económicas, la forma de ver a las sociedades, y plantea un marco de referencia, y ese marco de referencia está integrado por distintas declaraciones. Existen muchas, vamos a mencionar algunas, que son declaraciones sobre el turismo y el desarrollo sustentable. Alguna de ellas tiene que ver, van a ver que ahí están los años 1995, la Conferencia Mundial del Turismo Sustentable, que se formuló la Agenda 21 para la industria de viajes y turismo. En 1996, en la Agenda 21 que procede de la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, donde se incorpora el marco del desarrollo sustentable para el siglo XXI. En el año 97, la Declaración de Berlín sobre la diversidad biológica y el turismo sustentable. En el año 1999, la Comisión de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Nueva York establece políticas, estrategias y planes maestros para un turismo sostenible basado en la Agenda 21. En el año 1999 se establece el Código Ético Mundial para el Turismo, que depende de la Organización Mundial de Turismo. Este Código Ético Mundial para el Turismo es interesante que lo tengan a mano, que forma parte de nuestro campo normativo en relación a las formas en que se tiene que articular la actividad turística para que sea de manera ética, ¿sí? Y ustedes recuerden que cuando hablamos de manera ética estamos hablando de un término que se relaciona claramente con la sustentabilidad,
pero que también es mucho más abarcativo e incluye a las comunidades locales, incluye a los prestadores de servicio, incluye a los turistas, incluye a los gobiernos, con lo cual el Código Ético Mundial para el Turismo trabaja con diferentes principios y es altamente recomendable para trabajar y tener para todo lo que sean futuras planificaciones relacionadas al turismo y al desarrollo sustentable o a la implementación de actividades desde la planificación turística. En el año 2002, la Declaración de Quebec sobre el ecoturismo, consensuada en la Cumbre Mundial del Ecoturismo. En 2002, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que se realiza en Johannesburgo, Sudáfrica. En el año 2003, la Declaración sobre Cambio Climático y Turismo. 2005, la Declaración sobre el Turismo al servicio de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. 2001, Declaración sobre Turismo Comunitario Sustentable para respetar la identidad cultural, que se realizó en Ecuador. En el año 2002, la Declaración de Galápagos, realizada durante la Cumbre de Autoridades de Turismo y Ambiente en Ecuador. Año 2004, Declaración del Río Amazonas en la Cumbre de Ministerios de Turismo de Iberoamérica en Iquitos, Perú. Todas estas declaraciones, si bien existen muchas más, son las declaraciones más representativas y que son las que visibilizan la importancia de trabajar en el término de desarrollo sustentable, en la sustentabilidad, en la conservación y relacionarlo a esto con la actividad turística. A modo de cierre de la unidad número 4, es importante entonces remarcar la importancia del consenso alcanzado a nivel mundial en cuanto a la necesidad de propiciar el logro de un turismo sustentable y que es a su vez alentado por una serie de declaraciones internacionales. Siempre estas declaraciones internacionales son interesantes tener presente porque aportan determinadas normativas o marcos de referencia para poder llevar la actividad turística en nuestra región, en nuestro país, para poder llevar adelante un proyecto o una determinada planificación. Con esto finalizamos la unidad número 4 de nuestra asignatura Turismo y Ambiente y a modo de cierre, sí recordar la estrecha relación del turismo con el ambiente, ya que el turismo forma parte del ambiente y el ambiente forma parte del turismo y forma parte del turismo como una parte integrante de la oferta turística. Es imposible pensar el turismo sin el ambiente, por lo tanto es importante hacer este recorrido que nos lleva a utilizar diferentes o aprender determinados conceptos, a trabajar con determinadas definiciones, con distintas aproximaciones y entender este entramado complejo pero necesario de la actividad turística relacionada con el medio ambiente. Y en el trabajo profesional, diario, futuro, plantear siempre la actividad turística desde la planificación y entendiendo a la planificación como un medio para lograr el desarrollo local y el desarrollo local sustentable. Muchas gracias.